Y abrimos la mesa ancha, 6 de la mañana, 57 minutos, para debatir y analizar los temas del día. Hoy le queremos dar la bienvenida a Jean-Marie Chenot. Lo dije bien. Sí, perfecto. Él es investigador, politólogo. Bueno, Jean-Marie, gracias por... Especializado en estudios globales. Bueno, gracias por aceptar esta invitación de Noticias RCN en la mesa ancha. Nuestra otra ciudadana francesa, ¿no? Juana, buenos días. Y Julio, buenos días. Hola. Buenos días. Bueno, miren, hoy nuestro primer tema en la mesa ancha es todo lo que está pasando con la USAID en el mundo y, por supuesto, en Colombia. Esta, podríamos decir, es la agencia de cooperación más importante, no solo de Estados Unidos, sino podría decir uno del mundo. Y con todo esto que está pasando, uno termina dándose cuenta de la cantidad de entidades que dependían de estos recursos que vienen del gobierno de Estados Unidos. No solamente como ha trascendido por ahí para una ópera transgénero, sino muchas entidades y programas. ¿Cómo se ve afectada Colombia por cuenta de esta suspensión de los recursos de la USAID? Jean-Marie. Sí, es una muy mala noticia para Colombia. Es una muy mala noticia porque diferentes instituciones del Estado dependen en buena parte de los aportes de USAID. Estoy pensando en Migración Colombia, estoy pensando en la Agencia Nacional de Tierras, estoy pensando también en la JEP. Entonces es un golpe duro para las instituciones del Estado colombiano, pero también para la sociedad civil, las fundaciones, las ONGs y los medios de comunicación independientes. Y a esto sumémosle que el gobierno colombiano acá tampoco tiene plata ni siquiera para suplir los gastos propios, menos para estos que estaban en manos de otro gobierno. Particularmente en esa situación presupuestaria difícil de Colombia es una muy mala noticia. Sí. Juana, en todo caso, el otro análisis que se hace por acá es por qué Estados Unidos está haciendo eso, si un poco la USAID también era esa forma de hacer presencia y de influir en varios países en el mundo. Es una de las... ¿Qué sale ganando Estados Unidos? Sale ganando muy poco, porque al final es muy contradictorio dentro del proyecto imperialista que ha presentado Donald Trump, de querer un poco, en términos muy vulgares, conquistar el mundo y decir, vamos a tomarnos el mundo, vamos a dominar todo, pero si se quita y si se va la presencia de Estados Unidos en todo el mundo a través de diversas formas, como es en Colombia a través del Estado, a través de las ONGs, a través de los medios independientes, pues esta presencia empieza a desaparecer y esta presencia pues lo que hace es, volvemos a esta idea un poco de aislar a Estados Unidos, porque además es una presencia casi siempre positiva, ¿no? Son proyectos relacionados con el medio ambiente, con la ayuda a la migración y a controlar la migración venezolana en Colombia, en la frontera. Entonces son temas que se supone que son fundamentales para Estados Unidos, pero que a la vez entonces desfinanciándolos terminan desbaratándose y teniendo menos impacto en la presencia de Estados Unidos en el mundo, ¿no? No solo en Colombia, sino solamente han dicho que siguen en 2 países, que es Israel y Egipto, que en el resto del mundo retiran su presencia. En todo caso, recién se posesionó Donald Trump, una de sus primeras órdenes ejecutivas fue suspender todos los recursos y decir, no vamos a volver a girar hasta que no se alineen con nuestros intereses. Y uno podría decir, ¿será que hay muchos programas que no están alineados con el interés de Donald Trump? O realmente lo que quiere es acabar la USAID. Muchos dicen, este podría ser el fin de esta agencia de cooperación, Julio. Bueno, esto tiene un contexto y es el contexto fiscal de Estados Unidos. Estados Unidos tiene un problema, como lo tiene Colombia, pero multiplicado por 200, un problema fiscal de deuda gigantesco. Y pues una de las promesas de la campaña de Donald Trump fue reducir impuestos, pero para usted reducir impuestos necesita reducir gastos, porque si no se quiebra. Entonces, para eso se creó el departamento famoso de eficiencia gubernamental que lidera Elon Musk. Y pues, ¿de dónde van a recortar? Pues evidentemente, primero, de lo que no les quita votos a los republicanos, digamos, que es precisamente este tipo de programas de ayuda exterior. Ahora, hay que decir, pues que esto para el presupuesto de Estados Unidos son monedas, esto no es absurdo. Estamos hablando de 400 millones de dólares en Colombia, que para nosotros es casi 2 billones de pesos, mucha plata, claro, pero en el contexto del presupuesto es muy poco. Ahora, usted agrega todo eso y pues a algo se recorta y comienzan a dar resultados en esa agenda, digamos, de eficiencia y de reducción del gasto. El otro componente es un componente, digámoslo, ideológico, es que USAID era una organización controlada, digamos, por una mirada ideológica absolutamente adversa, opuesta a la del nuevo gobierno. Ellos decían, USAID es una agencia partidista del Partido Demócrata, no el Partido Republicano ni del trumpismo. Entonces hay que entenderlo en ese contexto y muchos de sus programas, pues digamos, en línea con esa visión, digamos, progresista de la sociedad, pues apoyaban programas con esa misma orientación en el resto del mundo y creo que de ahí viene también
que se ensañen precisamente o que sea una de las primeras víctimas de los recortes esta agencia. Claro. Siguiendo con esto que acaba de decir Julio, y este planteamiento quizá puede ser un poquito polémico, pero pues qué sentido tiene que un gobierno como el de Donald Trump, por ejemplo, esté financiando estas óperas transgénero que no solamente fueron en Colombia, sino que se han encontrado en otros 2 países en el mundo. O, por ejemplo, también porque muchos de esos recursos siempre el crédito de cómo funciona la JEP o cómo funciona Migración Colombia se lo queda el gobierno colombiano. Nadie tenía en el panorama que esto era realmente recursos del gobierno de Estados Unidos. Entonces también dirá Estados Unidos, se me están quedando con el crédito. O sea, yo pongo la plata y los que se quedan con el crédito es otro. Sí, no, pues la ayuda exterior de los países no es altruismo, no es pura generosidad. Claramente hay una pequeña parte que va a obras culturales que pueden ir en contra de los valores representados por el presidente Trump. Es una pequeña parte, pero la mayor parte va a problemas de fondo que pueden afectar la seguridad nacional de Estados Unidos, como lo es la migración, como lo es el conflicto en el hemisferio, como lo es el narcotráfico. Y entonces la ayuda exterior tiene unos objetivos políticos muy claros y Trump, yo creo que está muy equivocado al olvidarlo. Creo que la excusa de la ópera, por ejemplo, trans, pues ahí sí está totalmente alineado con la ideología del gobierno de Donald Trump, que es totalmente homofóbico, transfóbico, abiertamente en contra de la comunidad LGBTI, lo ha expresado abiertamente. Entonces, la forma de castigar también ese tipo de programas que al final es en lo que menos se va recurso, ¿no? Y el arte y la cultura también es una forma de concientizar, luchar contra la segregación, luchar contra todo este tipo de violencias que viven estas comunidades como lo es la comunidad trans. Digamos, no es significativo en el presupuesto de Estados Unidos $47.000. Bueno, con eso, pues digamos, compran el desayuno, sí, el la mecato, lonchera. como decimos los países, el mecato. Pero sí es, digamos, simbólico de la orientación política que tenía este tipo de programas, que no se alinea con los valores y principios que representa el Make America Great Again, ¿no? Entonces, en ese sentido es entendible, pero claro, no solamente es el tema cultural, en el tema de tierras, en el tema de la JEP, en el tema de muchos problemas estructurales, estamos de acuerdo, son problemas, pero cómo abordarlos, pues digamos, puede tener diferentes enfoques. Quizá los enfoques que tenía la cooperación internacional de Estados Unidos, como dijo Marco Rubio, pues no están alineados con los intereses de Estados Unidos. Esa es la manera de verlo desde la administración republicana, pues no están alineados con los principios ideológicos del trumpismo, recortémoslo y seguramente vendrán otras formas de ayuda internacional o de cooperación internacional pues que estén más alineadas con esa visión ideológica. Sí, y deja también esto en evidencia la dependencia que tienen países como Colombia y muchos latinoamericanos de los recursos de Estados Unidos. Miren, vamos a pasar a nuestro siguiente tema que también tiene que ver con todas estas decisiones y este tsunami que han generado las decisiones de Donald Trump y esta vez por el tema de la guerra comercial. Ayer finalmente hubo una especie de acuerdo entre Canadá, México, Estados Unidos para poner en pausa estos aranceles. Muchos dicen México y Canadá cedieron ante Donald Trump, pero el que se mantiene firme, esa guerra comercial que definitivamente ya se desató, es la que hay con China. Pero viendo todo esto y viendo la reacción de ayer de Trump que decía, sí, ven, yo los amenacé con aranceles y funcionó, esto aquí lo que hay es proteccionismo a la industria nacional o hay un chantaje al mundo. Julio. Yo primero quiero celebrar que muchos sectores que han sido tradicionalmente proteccionistas y anticomercio en América Latina y en Colombia, pues ahora están entendiendo la importancia del libre comercio, ¿no? De un momento a otro están, digamos, muy preocupados por que surjan barreras arancelarias que habían defendido durante mucho tiempo. Y eso es un avance, eso es positivo, que todos entendamos lo importante que es el comercio y ojalá entre más libre sea mejor. Dicho eso, a ver, la guerra comercial con China no arranca ahora. La guerra comercial con China tiene muchos antecedentes. De hecho, Biden fue uno de los presidentes que más aranceles subió a China. Por ejemplo, uno muy importante, básicamente prohibió las exportaciones de ciertos tipos de microchips muy importantes para la industria de la tecnología y elevó aranceles. Y China ya desarrolló su propio microchip más eficiente, más rápido, entre otras más cosas, barato. Entre otras cosas, gracias a las restricciones les tocó hacer eso, pero digamos el punto acá es la guerra comercial con China no arranca ahora. Ahora, la guerra comercial con los aliados de Estados Unidos, los aliados naturales estratégicos, México y Canadá, pues eso sí era nuevo, pero parece que la intención no es iniciar una guerra comercial o ese no es el propósito, era más bien un chantaje, entre otras cosas porque uno de los grandes perdedores de una guerra comercial de esa naturaleza sería el propio Estados Unidos. Y los grandes, México y Canadá, por lo menos se sentaron a dialogar, suspendieron la aplicación de los aranceles
Los más pequeños, como Colombia y otros, seguramente frente a ese tipo de chantajes les va a tocar seguir el mismo camino. Pero yo no creo que hayan cedido realmente frente al chantaje. Lo que pasa es que Donald Trump se dio cuenta que Estados Unidos depende en gran parte energéticamente de Canadá y de México. Son a los dos países a los que mayor les compra petróleo, que no es tan fácil la explotación petrolera en Estados Unidos, la transformación de ese petróleo que no es de la misma calidad además del petróleo canadiense y mexicano, y que su plan B, que era tal vez, y lo vimos en el fin de semana que se reunió el delegado en Venezuela, que era tal vez hacer negocios comerciales de ese tipo con Estados Unidos, no es tan evidente. Entonces creo que le tocó también dar un paso atrás y darse cuenta que pues lo que iba a salir costándole esto a Estados Unidos era mucho más grande de lo que él esperaba. El acuerdo que llegaron con México frente al desplazamiento de efectivos militares en la frontera es también muy simbólico, ¿no? Entonces él lo muestra como que ganó, pero al fin y al cabo el número de efectivos en la frontera tampoco es que vayan a hacer una gran diferencia. Claro, pero creo que eso era lo que buscaba. O sea, sí, como Pero es que el simbólico. chantaje era mayor Pero a lo pero que realmente estaba buscando. Queda pero simbólico, porque finalmente no van a hacer de verdad una diferencia y a controlar la migración masiva desde la frontera. Pues 10.000 guardias, ¿no? En cada frontera. Más. 10.000 más. No sé si tenía muy claro el objetivo de ese chantaje. Era un chantaje para mostrar el poder que tiene Estados Unidos en la negociación, para mostrarse como el gran negociador que él cree que es. Pero en realidad yo no creo que tuviera ese propósito de tener a 10.000 soldados más en la frontera con México, sino que intentó a ver qué podía sacar de una negociación con México. Y bueno, pues para volver sobre el tema del libre comercio, creo que es inevitable que haya una cierta desglobalización, cierta relocalización de la producción. Lo estamos viendo desde la crisis de la pandemia del COVID-19, lo estamos viendo con Estados Unidos, como bien se dijo, pues no es una guerra comercial que empieza hoy. Sin embargo, esa manera errática de hacerlo, de poner un 25%, un 10%, son cifras completamente arbitrarias a países arbitrarios. Eso puede afectar de manera muy grave la economía de Estados Unidos, pero también la economía del mundo. Bueno, pues Jean-Marie, muchísimas gracias por aceptar esta invitación de Noticias RCN. Juan y Julio, también muchísimas gracias. Ahí quedan planteadas estas discusiones para que también ustedes, nuestros televidentes, puedan opinar. 7 de la mañana, 9 minutos, y usted tiene más noticias.